Buenos días. En este segundo día de la quinta edición de las jornadas de geodatos que organiza el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, os damos la bienvenida a esta sala 4. Vamos a estar hasta las 2 con 7 presentaciones. Esperamos que todas sean de vuestro interés. La dinámica general es una presentación de unos 20 o 25 minutos y a continuación reservaremos unos minutos finales para preguntas que nos hagáis a través de la plataforma. Vamos a intentar ser lo más rigurosos con el tiempo, así que empezamos sin más dilación con el primer presentador. En este caso es Álvaro Tapias, subdirector de Tecnología e Información Tributaria de la Agencia Tributaria de Madrid, el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid en materia que tiene la competencia en materia tributaria, y él nos va a hablar del papel que juegan los geodatos en los tributos inteligentes para poder gestionar por evidencias, algo que ya visteis ayer que nos llega muy al alma porque consideramos que es básico. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Lo primero, agradecerte la presencia aquí, tanto a ti como a José María, como a toda tu organización. Para mí y para la organización a la que represento, la Agencia Tributaria de Madrid, es siempre un placer estar con vosotros en estas jornadas porque, bueno, pues entendéis perfectamente la comunicación entre diferentes organismos y entre administraciones para enriquecer un poco lo que cada uno hacemos, ¿no? Entonces, bueno, como has comentado, voy a hablar sobre la utilización de los datos y en concreto de los geodatos en lo que nosotros llamamos nuestra estrategia de tributos inteligentes o Smart Taxes. Por poner un poco de contexto, entiendo que la presentación se ve. Por poner un poco de contexto, nosotros desde el 2020 tenemos un nuevo plan estratégico en el que el tema de los datos ocupa un elemento muy relevante y diferenciador, ¿no? De nuestras líneas estratégicas, tenemos 6 líneas estratégicas, pues lo que nosotros llamamos los tributos inteligentes o Smart Taxes tienen un papel predominante, ocupando una línea completa. Esto no es así porque sí, ¿no? Es un poco porque los datos y la tecnología es un pilar en el que nosotros nos queremos apoyar para convertirnos en lo que finalmente queremos llegar a ser, ¿no? Que es una agencia tributaria conectada con el resto del mundo, con el resto de administraciones, muy tecnológica, que utiliza los datos para la mejora de sus procesos y de su eficiencia y muy centrada sobre todo en lo que el ciudadano y el empleado demanda de nosotros, ¿no? En esta estrategia de tributos inteligentes o Smart Taxes, pues como digo, los datos y la tecnología ocupan un factor determinante, ¿no? Un factor de relevancia absoluta, porque nosotros entendemos los tributos, los nuevos tributos que nosotros llamamos Smart Taxes o tributos inteligentes, pero que en realidad son tributos actualizados, ¿no? A la actualidad, a la realidad social actual, son aquellos tributos que se gestionan desde una perspectiva de los datos y de la tecnología, con el objetivo no solo de utilizar datos y tecnología, porque sí, ¿no? Sino con el objetivo de llegar a mejores resultados, de ser más eficientes con respecto a lo que son los sistemas tradicionales de gestión, sobre todo la administración, ¿no? Sistemas manuales, basados en mucha gente haciendo labores muy manuales. Pues nosotros un poco lo que queremos es virar hacia una estrategia en la que utilizamos los datos y la tecnología para reducir esas cargas tanto a nuestros empleados como a los ciudadanos y que nuestros empleados aporten valor a través de su conocimiento. Y luego, además, los datos y la tecnología nos permiten hacer smart los tributos, ¿no? Que llamamos, que es decir, conseguir que se adapten mejor a lo que la realidad demanda, ¿no? Una realidad que va evolucionando a un ritmo cada vez más vertiginoso y en el que o eres capaz de adaptarte o te quedas un poco estancado, y eso el ciudadano lo percibe muy claramente, ¿no? El ciudadano demanda a las administraciones un poco que se adapten a lo que ellos necesitan, y en materia tributaria la adaptación tiene que ser máxima. En el caso de los datos y de los geodatos, para nosotros, como digo, ocupa un factor determinante, y es que en la gestión tributaria eh, los datos tienen mucho que ver con la territorialización de los mismos, ¿no? Nosotros decimos mucho en la Agencia Tributaria de Madrid que un dato sin geoposicionar es medio dato, no tiene todo su valor, ¿no? El valor completo de un dato se alcanza a través de su posicionamiento en un lugar concreto. Y es que los tributos que nosotros gestionamos en las entidades locales, en los ayuntamientos, como son el IBI, la plusvalía, el impuesto de vehículos, los vados, las tasas por ocupación del terreno público, la gestión de residuos, la gestión de obras e instalaciones, la telefonía, incluso todas se pueden geolocalizar tanto por el hecho imponible como normalmente por el sujeto pasivo que realiza ese hecho imponible, ¿no? En el caso del IBI, pues estamos hablando de inmuebles,
Con la plusvalía ocurre prácticamente lo mismo. Los vehículos se mueven, están localizados en una zona de Madrid donde están, donde normalmente vive su utilizador, su poseedor, pero es que además se mueven por Madrid, pasan por zonas de bajas emisiones, salen por una serie de vados y entran, aprovechando el espacio público en su beneficio. Además, por ejemplo, pues en el caso del beneficio que se utiliza por el espacio público, pues tenemos las terrazas, la gente eh, genera residuos que se depositan en contenedores que están geolocalizados. En fin, todo lo que ocurre en la ciudad ocurre en un sitio y entender el por qué ocurre y dónde nos ayuda a entender mejor la ciudad y a adaptar. Es un poco la clave de esto. Nosotros en nuestra estrategia de Smart Access estamos focalizando mucho por estar muy conectados con el resto de administraciones y organizaciones, tanto públicas como de la sociedad civil, para entender mejor la realidad. En nuestra estrategia utilizamos datos que tienen que ver con el urbanismo, datos de los ciudadanos. De hecho, tenemos un proyecto muy fuerte de intentar que el ciudadano esté en el centro de todos nuestros procesos, lo que llamamos el Ciudadano 360, de las actividades que se producen en la ciudad. La gestión catastral para nosotros en los tributos locales es fundamental, ¿no? Y la referencia catastral es un principio, transmisiones, etcétera, ¿no? Entonces, en toda esta estrategia que llevamos de acceso a los datos y de toda nuestra estrategia de la utilización de los datos, eh, hay ciertos elementos que son fundamentales, ¿no? En primer lugar, el acceso en tiempo y forma, ¿no? Acceso en tiempo real. En segundo, la calidad de los datos, su completitud, su precisión, en el caso, por ejemplo, de los datos posicionados. Y en tercer lugar, la actualización de dichos datos, ¿no? Al final necesitamos de estas tres dimensiones: acceso rápido, calidad de datos, actualización de datos, para conseguir, pues al final, nuestro objetivo. Y es que en posesión de datos con estas características podamos adaptarnos muy bien y entender la ciudad, entender lo que ocurre. ¿Cómo estamos llevando a cabo esta estrategia basada en datos y en tecnología? Nosotros lo estamos haciendo a través de lo que nosotros llamamos nuestro laboratorio tributario, el laboratorio tributario del Ayuntamiento de Madrid, en el que hemos agrupado 5 clases de recursos y criterios sobre los que construimos nuestra estrategia de tributos inteligentes. En primer lugar, estamos dotándonos y contamos con herramientas de análisis avanzado de información que nos permiten, por ejemplo, pues trabajar en temas de Big Data, de inteligencia artificial. En segundo lugar, una de nuestras herramientas fundamentales, muy en relación con lo que trabajan Jesús y su organización, es el GIS tributario, es decir, es el geoposicionamiento de todo lo que hacemos, proporcionar capas, leer capas para ser más precisos y trabajar muy coordinados con ellos en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en Madrid. Obviamente lo hacemos con una plena integración con nuestros sistemas de gestión, es decir, estamos intentando no separar lo que es la capa de análisis de información de la capa de gestión. Y estamos muy focalizados también en la utilización de plataformas, no solo tecnológicas, sino también organizativas para el intercambio de datos. Es decir, todo el intercambio de datos tiene que estar soportado por plataformas tecnológicas y por elementos administrativos, como pueden ser convenios, acuerdos, legislación que nos permita ese acceso eficaz a la información. Y por último, uno de los elementos que no es el último por ser el menos relevante, diría que justamente al contrario, estamos dotándonos, obviamente, como todas las organizaciones, de nuevos perfiles que se requieren para todo este cambio, ¿no? Que son perfiles de funcionarios que entienden el dato desde su origen hasta su fin, entienden su utilidad, son capaces de trabajar con ello, son capaces de integrarlo en los procesos de negocio, no como algo adicional que a veces consulta, sino como la raíz que mueve sobre la que se construyen todos los procesos de negocio. Os traía 3 casos de uso, ¿no? Del uso de los tributos inteligentes y de los geodatos, ¿no? De cómo estamos utilizando los geodatos en los tributos inteligentes. El primer caso de uso que siempre ponemos como un caso bastante paradigmático de lo que es la adaptación a la realidad social es la mejora de los modelos tributarios. Es decir, uno de los primeros usos que hacemos nosotros del geoposicionamiento y de los datos en general es su utilización para la mejora, la innovación en los modelos tributarios que tenemos. Nosotros lo llamamos pasar de un modelo general a un modelo detallado. Y siempre ponemos el mismo ejemplo porque es muy paradigmático, ¿no? Que es el de el uso privativo que se hace del espacio público en las terrazas en la ciudad de Madrid. En la imagen podéis ver, por ejemplo,
un barrio muy céntrico de Madrid, que es el barrio de Tribunal, en este caso es la Plaza del 2 de Mayo, y cómo estamos construyendo, cómo construíamos estos tributos estas tasas por ocupación del dominio público para las terrazas, ¿no? Actualmente lo hacemos basado en un modelo de lo que llamamos el índice fiscal de calle, son 9 zonas que están geoposicionadas en Madrid, pero que son amplias y que están basadas en el valor catastral de dichas zonas, ¿no? Con los polígonos de valor de las ponencias de valores que hicimos cuando se valoró Madrid, pues en base a eso y a otra serie de criterios menores, pues se construye una serie de zonas sobre las que basamos el, el índice primario sobre el que una terraza tributa en Madrid. Entonces se dan situaciones paradigmáticas en las que, por ejemplo, en este ejemplo que os traigo, pues una zona, una terraza que está en la plaza del 2 de Mayo, ¿no? Con un arbolado, sin paso de vehículos cercano, una zona privilegiada, pues si tiene las mismas condiciones de superficie, del resto de características de la terraza, pagaría lo mismo que una terraza que está pues, a 300 metros, pero que está en la calle Velarde, ¿no? Que es una zona pues, con unas aceras muy estrechas, en las que el paso es más difícil, pasan vehículos cerca, y en este caso pues, estamos tributando de una forma más o menos parecida. Este es el modelo del que partimos, pero ¿cuál es el modelo que proponemos en nuestro modelo de tributos inteligentes? Pues es un aprovechamiento del dominio público basado en más factores de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el ancho de las terrazas, por ejemplo, basado en si tienes tráfico rodado cerca o no, por ejemplo, en qué calidad medioambiental puedes tener, en qué sol tienes durante todo el año, ¿no? Al final lo que hacemos es transformar, lo que estamos haciendo es transformar esos polígonos enormes o más grandes que nos han servido hasta ahora y que representan una zona de la ciudad más amplia por tramos en los que estamos evaluando con mucha frecuencia cómo evoluciona la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, el ancho de una acera evoluciona muy rápidamente, ¿no? Pues eso tenemos que ser capaces de tratarlo rápidamente para adaptar los tributos a esa realidad. Y en este caso, por ejemplo, pues lo que de alguna forma podría ser lógico a simple vista lo transformamos en datos. Y es que si tú estás en la plaza de tribunal y tienes una terraza ahí, el valor que obtienes por utilizar el espacio público es mucho mayor, ¿no? Entonces, en este caso, el factor geoposicionado es muy relevante y además todo lo que rodea esa posición también es muy relevante, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es irlo utilizando y esto ya lo hemos empezado a hacer progresivamente, por ejemplo, con la tasa de terrazas, también, por ejemplo, con el paso de vehículos, ¿no? Es muy entendible para el ciudadano que, que, que hayamos pasado de una rentabilidad común a todo el dominio de Madrid por más de 100 tipos de rentabilidades en función de dónde se localiza un paso de vehículos, ¿no? Obviamente tener un garaje en unas zonas de Madrid no es lo mismo que tenerlo en otras. Y esto no tiene que ver solo con estar en el centro, no, es que hay zonas de la periferia que tienen, tienen problemas de aparcamiento y en los que tener un aparcamiento es mucho más rentable y tener ese vado por el que entras y sales pues es mucho más rentable. Entonces estamos pasando estos modelos en los que pasamos de una zona, por ejemplo, de valor a más de 100 zonas, ¿no? En los que calculamos su rentabilidad. Y ahí, como decimos, el geoposicionamiento es algo fundamental. El segundo caso de uso que os traía, ¿no? Para comentaros es la previsión de ingresos. Para nosotros, en la Agencia Tributaria de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid en general, la previsión de ingresos a años futuros es un elemento de determinación de la política pública fundamental. De hecho, solemos hacer bastante relación entre lo que es la política de ingresos y de gastos, ¿no? El ciudadano tiene que ver, porque tiene esa sensación de justicia que lo que invierten en tributos de alguna forma es rentable para él o para sus conciudadanos, ¿no? Entonces, nosotros partimos de una situación en la que la simulación de ingresos pues es un proceso muy artesanal y contamos ahora mismo con una serie de simuladores de los ingresos de Madrid que nos permite realizar una previsión de ingresos muy avanzada y en el que, como podéis ver, la componente territorial es esencial. Es decir, nosotros podemos evaluar cómo de rentable es a nivel de ingresos y de gastos la ejecución de una política pública en cualquier tributo. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues como digo, a través de una serie de simuladores en el que tocamos las palancas que llamamos de los tributos con variables internas y externas, como puede ser la evolución de la ciudad, como puede ser, por ejemplo, un caso paradigmático ahora ese es el Madrid Nuevo Norte, ¿no? Cómo afectar Madrid Nuevo Norte y ese nuevo distrito
a la realidad de la ciudad y a las políticas que podemos aplicar en el futuro, pues tocamos estas palancas del tributo y en pocos segundos podemos tener posicionado en el terreno cuáles van a ser los ingresos de los ciudadanos en la ciudad de Madrid, ¿no? Y lo podemos tener además no solo en muy poco tiempo, sino que podemos tener un caso peor, un caso mejor, un caso medio en base a la evolución actual de la ciudad. Esto, por ejemplo, hemos tenido que cambiarlo recientemente con el tema del COVID, ¿no? Los datos históricos que utilizábamos para toda la simulación de ingresos con el COVID, pues se han venido a caer, ¿no? Entonces utilizamos otra serie de variables en la simulación, nos permite meter variables externas, cómo van a evolucionar los vehículos con las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, que estamos poniendo en marcha progresivamente, etcétera. El tercero de los casos que os traía como caso paradigmático de uso, caso de uso de la geolocalización, es la precisión en la detección del fraude. Todos los estudios de la OCDE y en general de todas las organizaciones demuestran que el cumplimiento tributario es mayor cuanto más sensación tengas de que es justo, ¿no? De que el cumplimiento tributario es justo y de que tú pagas por lo que debes pagar y además el que está a tu lado también lo hace, que eso es una cosa muy, muy clara, ¿no? Entonces, en aquellos países en los que la justicia tributaria está muy extendida, se paga mucho más, ¿no? Entonces, el análisis del fraude para nosotros es un elemento esencial. Estamos incorporando elementos muy tecnológicos para la previsión y detección del fraude, sobre todo para la prevención también, ¿no? El prevenir antes de que ocurra. Estamos utilizando técnicas como clustering, machine learning, detección por anomalías en todo lo que tiene que ver con la detección del fraude. Y esto lo hacemos incorporando la variable territorial. Porque obviamente, por ejemplo, un caso paradigmático que tenemos, que es el tributo del ICIO, el impuesto sobre construcciones e instalaciones, estudiamos las anomalías que se producen entre variables correlacionadas, ¿no? Entre la superficie, la actividad, la duración de la obra, el presupuesto, y lo hacemos por sus vecinos, porque no es lo mismo un barrio que otro, no es lo mismo un distrito que otro, y en base a eso, los sistemas van aprendiendo y saben que en un distrito concreto y en un barrio y en una manzana, una obra más o menos de esta duración y esta magnitud para esta actividad cuesta esto. Y si se desvía, pues nos da un indicio que podemos estudiar, ¿no? Y además esto lo completamos en algunos casos de algunos tributos de construcciones, vados, terrazas, pues lo completamos con pilotos que estamos haciendo de visión inteligente, ¿no? Visión artificial para intentar ayudar a nuestros inspectores a visualizar la ciudad y ver qué ha pasado ahí. Obviamente aquí contamos con un problema que es la actualización de los datos, ¿no? Necesitamos datos muy actuales. Y también esto nos lleva hasta a otra variante y es aprovechar los datos de la visión artificial para hacer un estudio y generar alertas. Es decir, cuando ahí había una terraza y ahora ya su espacio es mayor o calculamos que el espacio puede ser mayor, pues nos da un indicio que podamos actuar. Y aquí, bueno, Jesús y yo siempre comentamos que tenemos una asignatura pendiente en el Ayuntamiento de Madrid que es localizar las terrazas y su superficie, ¿no? Y posicionarla para poder hacer estos estudios un poco más atractivos. Y como digo, bueno, pues con la dificultad de hacer eso y de tener una actualización periódica de los datos. Y por último, bueno, pues os quería comentar un poco esta visión muy rápida que he dado, un poco los retos que nos encontramos, que son los retos que al final se encuentran todos. En nuestro caso, que estamos avanzando muy fuerte, muy rápidamente y con mucha potencia hacia esto, pues el reto de los datos es el primero que siempre sale, ¿no? Como decía, calidad, actualización, acceso, son retos claros, ¿no? En el caso del geoposicionamiento tenemos un reto que parece muy absurdo, pero es un reto todavía hoy y es utilizar la referencia catastral, por ejemplo, como un elemento clave para posicionar todo. Entender además que la tecnología luego tiene que procesar estos datos y aquí cada vez contamos con volúmenes de datos más grandes que tenemos que cruzar, que tenemos que ser capaces de manejar en tiempo real y nosotros, por ejemplo, pues en este caso estamos apostando mucho por la nube y por toda la escalabilidad que nos proporciona y la seguridad. Tenemos que entender que esto es imposible si no colaboramos entre las administraciones y creamos esos espacios de colaboración técnica y administrativa, ¿no? Y entender además que cada uno es un eslabón en la cadena y que lo que tú proporcionas, lo que tú haces ahora es la materia prima con la que va a trabajar el siguiente, ¿no? Y esto es el ejemplo de la referencia catastral, ¿no? Si tú no incorporas la referencia catastral o no posicionas bien tus datos, pues luego nosotros, por ejemplo, pues no podemos hacer una buena previsión de ingresos y no podemos mejorar las políticas públicas. Todo esto en un marco de utilización ética de los datos, con seguridad, con cuidado en cómo hacemos esos perfiles, ¿no? Y además también
incorporamos otra variante y es que todos nuestros modelos tributarios nuevos están sometidos a un control posterior de los tribunales. Todo se recurre y estamos viendo mucho pues cómo los tribunales interpretan estas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Cómo los modelos básicos de tributos pues pasan a unos modelos basados en datos y tecnología que cuesta un poquito más entender. Y por último, insisto, y no es el último por importancia, al revés, es porque quiero que quede ese pozo, todo esto se basa en personas y en la gestión del cambio, en entender que los datos tienen que usarse desde el principio al final en las organizaciones, que tienen que ser el elemento conductor con esos nuevos perfiles, el entender la colaboración en la gestión de los datos. Estos nuevos perfiles parece algo trivial, pero al final es lo que nos va a llevar hacia lo que queremos, ser un Madrid dirigido por datos. Y perdonad que haya ido tan rápido, pero teníamos poco tiempo. No, Álvaro, al revés. Yo te pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido que hemos obligado a pisar el acelerador. Nada, No hay tiempo, por tanto, para preguntas. No me queda más que agradecerte tu presencia, tu comprensión nada, y, gracias a vosotros y y tu están mis datos velocidad. ahí para cualquier cosa que pueda querer. Genial. Pues nada, Vuestros muchísimas oyentes. gracias. Sí, Cortamos Jesús. aquí, cerramos aquí esta primera sesión. Muy bien, gracias. Chao.